El presente contenido audiovisual es un análisis académico correspondiente a la materia de relaciones públicas. El momento de crisis es un momento determinante dentro de la organización o un acontecimiento que extrae a los involucrados fuera de la rutina y les dota de nuevos retos en un momento determinado. Con base en lo anterior, las dos películas que pudimos analizar nos refieren a importantes y significativos momentos de crisis y al cómo estar o no preparados para ellos puede definir el cómo procedamos con respuesta del momento de crisis. En Rush pudimos ser testigos de la álgida competencia entre dos corredores, con dos formas muy diferentes de trabajo y cómo ejecutarlas en cuanto a los momentos clave. El más sorprendente, creo yo, lo presenciamos en el accidente de Niki Lauda, quien mientras se recuperaba tuvo que presenciar el ascenso de Hunt en la pelea por el campeonato y cómo rediseñar su estrategia de trabajo y abordar las diferentes vicisitudes que se le presentaron a lo largo del campeonato. También pudimos ver a Hunt cuando se encontraba sin equipo que lo patrocinara para seguir en Fórmula 1 y cómo este debió adaptarse a los requerimientos de las marcas y cómo lo percibían para poder acceder y continuar en la competencia que él deseaba seguir. En Pirates de Silicon Valley observamos cómo hay momentos en los que la empresa se ve forzada a pedir préstamos y realizar diferentes alianzas estratégicas debido a la crisis que les acontecía, donde si bien no habían sido satisfactorios los avances conforme a lo que habían previsto alcanzar, hasta ese momento se habían visto muy escasos e inútiles en cuanto a los alcances proyectados. Tenían la necesidad de modificar y cambiar su producto. El mercado al que querían llegar sabían que existía, que era un negocio viable como tal y buscaban productos para satisfacer dichas necesidades. Solo hacía falta mejorar y dar ese cambio necesario para poder tener el impacto deseado. Paralelamente, podemos relacionar el momento de crisis que tuvo Plasticami con el cambio de la ley de uso de plásticos a nivel federal, ya que se tuvieron que crear dentro de las empresas alianzas estratégicas y con diferentes clientes para poder buscar alternativas a las nuevas legislaciones vigentes que si bien pudieron haber puesto un riesgo o creado un cierto sesgo en cuanto al alcance que se pudiese o no llegar a tener. Así como en Pirates de Silicon Valley, en Plasticami se buscaron alianzas, préstamos y los recursos necesarios para suplir la demanda de un negocio que ya se había proyectado como viable, buscando alcanzar nuevos horizontes a los objetivos que se han planteado anteriormente. En ambas películas se destaca el valor de la imagen. En Pirates of Silicon Valley, Steve Jobs y Steve Wozniak eran únicamente dos chicos con una muy buena idea, pero que no tenían un buen aspecto personal. Steve Jobs mantuvo recurrentes visitas a los bancos en búsqueda de algún préstamo monetario para poder hacerse del capital necesario y poder invertir en su proyecto. Sin embargo, su imagen personal, por así llamarlo, era por la época un aspecto hippie. Él tenía cabello largo, barba larga, usaba sandalias, bermudas, camisas abiertas. Su imagen no proyectaba ningún tipo de formalidad, por lo cual los préstamos le eran negados. Fue entonces cuando decidieron comenzar a vender sus artículos personales para poder obtener dinero, comenzar a construir y a vender los primeros equipos de cómputo y posterior a esto, al tener éxito, comenzaron a integrarse a ferias de tecnología en donde Jobs, conforme su proyecto o su empresa fue evolucionando, él fue modificando su imagen. Cuando se incorporó a las ferias, él ya tenía el cabello corto, se había rasurado, estaba utilizando un traje. Él ya denotaba profesionalismo, estatus, conocimiento e innovación, que es justamente el objetivo de Apple. En Rush podemos
destacar las personalidades de ambos corredores, las cuales eran muy diferentes. Niki Lauda solicitó apoyo económico a su padre y al serle negado acudió formal y educadamente a un banco con su idea. Él era una persona disciplinada, ordenada y sobre todo muy responsable. Por eso mismo le fue otorgado un préstamo bancario, comprando su propio patrocinio en Fórmula 3 y contrario a James Hunt, su contraparte, él al perder una carrera importante perdió el patrocinio con el que contaba, pero tuvieron la idea de hacerse de una propia identidad corporativa con logos, con eslogan, con uniformes. Sin embargo, él era una persona que se emborrachaba, que vivía el momento, pero lo que ambos tenían en común es que eran excelentes corredores. Sus mismas trayectorias profesionales hicieron que ambos corredores representaran la imagen de importantes marcas posicionadas ya dentro de la industria. En este caso a Ferrari y a McLaren F1. La ética es una parte muy fundamental para cualquier tipo de organización. Sobre todo dentro de ambas películas se han llegado a presentar momentos que no son éticos, ya que, por ejemplo, en la película de Rush, en ambos corredores existía una gran rivalidad para poder ganar. Gracias a esto, ellos tenían unas declaraciones muy fuertes uno contra el otro y llegaron a tal punto de empezar a realizar actividades no éticas, como fue cuando Hunt ganó en España. Lauda no aguantó tal humillación para él que lo denunció de que no cumplía su carro con las reglas establecidas, ya que al momento de que lo midieron tenía 1.5 centímetros más de lo permitido. Y él también, Lauda, tenía una actitud demasiado prepotente y egocéntrica, ya que se sentía el corredor más rápido y siempre humillaba a toda persona que se pasara a su alrededor. Otro ejemplo que podemos ver en esta película es que Hunt tenía una actitud muy fiestera, ya que no tomaba muy en serio todas las responsabilidades que contraía el contrato que él manejaba con todos sus publicistas. Dado esto, es que al principio no querían el poder patrocinarlo y le costó mucho trabajo conseguir esto. Por otra parte, en la película de Piratas de Silicon Valley, una de las razones poco éticas o de las actividades poco éticas que realizaron fue una que hizo Bill Gates, donde él llegó a tal grado de engañar a Steve Jobs por la rivalidad que él tenía con él. Al momento de robarle la idea de crear un programa como fue en la Macintosh nueva, él realizó este programa que fue Windows para poderle hacer competencia, ya que él no podía soportar la idea de que Steve Jobs fuera más grande que él. Otra de las actividades poco éticas que él realizaba fue que, a pesar de que no tenía la certeza de que podía hacer el trabajo, hacía promesas con sus colaboradores para que así le dieran dinero y él pudiera ver la forma de realizarlo. Obviamente también Steve Jobs tenía
una actitud poco ética, ya que internamente trataba muy mal a sus empleados y él externamente siempre criticó a la empresa IBM, ya que él tenía también esta rivalidad con ellos porque era su competencia. Y llegó a tal grado de que hizo un comercial donde exponía que esta empresa era una dictadura profana, cuando en realidad él hacía trabajar a sus trabajadores hasta más del tiempo establecido por ley. Tomando estos ejemplos, podemos ver que en Plasticami se ha tenido una actitud ética, ya que siempre se ha regido por el marco legal y ha realizado toda actividad lícita permitida, como el crear productos sustentables y el poder fomentar el reciclaje. Obviamente han tenido internamente muchas dificultades con sus trabajadores, ya que ha habido personas que no tienen una actitud correcta hacia sus demás compañeros o han hecho cosas no permitidas en el reglamento interno de la empresa. Debido a esto, el dueño se ha visto en la penosa necesidad, dependiendo de la gravedad de la situación, el tener alguna sanción o incluso hasta despidos laborales. El público interno de una organización es parte fundamental para su correcto funcionamiento. En la película de Piratas de Silicon Valley se observa cómo su capital humano siempre estaba preparado y era sofisticado, ya que al ser una empresa de tecnología necesitan de gente muy capacitada y comprometida. Sin embargo, no fueron valorados completamente. En la película de Rush, al momento en que se realizaban las modificaciones de un automóvil, sea para cumplir con los lineamientos legales o para mejorar su rendimiento, en el equipo de Lauda, a pesar de que él daba buenas ideas, coordinaba y dirigía a su equipo de trabajo, siempre mostró una actitud egocéntrica y era muy orgulloso. En cambio, en el equipo de Hunt, todos tenían una buena relación y comunicación, ya que se ayudaban mutuamente y se preocupaban por la seguridad de todos. La empresa Plasticami busca que sus colaboradores, además de estar capacitados, bien preparados y estar comprometidos con la empresa, sientan que sus ideas y aportaciones son valorados por la empresa, además de que Plasticami se preocupa por la seguridad y la integridad de sus colaboradores. Bien, ahora hablando sobre el capital humano, que entendemos este concepto como aquella unidad de medida en la cual se valoran económicamente las habilidades y las cualidades y los conocimientos que posee una persona y cómo esto influye en la empresa. Pues bien, nosotros identificamos 3 sectores de la economía dentro de las películas. Primeramente, en Rush encontramos el sector terciario, que es específicamente el sector del entretenimiento. En Los Piratas de Silicon Valley es el sector cuaternario, que es aquel de la innovación. Y en Plasticami, que es la empresa en la que nosotros estamos trabajando, encontramos el sector secundario o precisamente de la transformación de materias. Con base en estos 3 sectores que identificamos, logramos analizar que los 3 sectores tienen un factor importante, que es el capital humano, y ya que en los 3 deben estar capacitados y deben tener conocimientos acerca de lo que están haciendo. Por ejemplo, en Plasticami, en el sector secundario y en el sector de la transformación, deben del capital humano tener las capacidades y los conocimientos suficientes para mantener y manejar la maquinaria que se ocupa en las empresas. Posteriormente, por ejemplo, en Piratas de Silicon Valley, que es el sector de la innovación, se necesita personal capacitado
con suficientes habilidades intelectuales y desarrollo del mismo para poder lograr éxito en este ámbito. Y por último tenemos en Rush, que se necesitan, que es el sector del entretenimiento, el sector terciario, y de igual manera se conjuntan los esfuerzos de las personas que trabajan aquí para lograr el objetivo final. Mi nombre es Ariadna Linet y yo les voy a hablar del clima laboral en las dos películas y también en la empresa Plasticami. Voy a comenzar por la película de Piratas de Silicon Valley, en donde pudimos observar que el clima laboral no era el más óptimo para los trabajadores y que esto no les permitía desarrollarse de la mejor manera dentro de la empresa. También pudimos observar cierta parte de injusticia dentro, porque los que manejaban la situación dentro de la empresa se aprovechaban tanto del estatus que tenía la marca, de su prestigio, como de los posibles beneficios que le pudiera traer a los trabajadores haber trabajado dentro de esta empresa. Vamos a pasar a la película de Rush. Dentro de la película de Rush pudimos observar un ambiente laboral completamente diferente, ya que en esta parte tenían que trabajar en equipo, tenían que aprender a tomar decisiones rápidamente y responsablemente, tenían que trabajar bajo presión constantemente y era parte del trabajo, a pesar de que de todos estos elementos ya mencionados que tenían que tener los trabajadores, el ambiente laboral era bueno, ya que estos elementos los necesitaba el trabajo porque era parte de su naturaleza. Ahora vamos a pasar a Plasticami. Plasticami trata de que sus colaboradores se sientan muy a gusto en su trabajo, el clima laboral sea sano, sea muy bueno, para que los trabajadores puedan desarrollar de la mejor manera su trabajo y esto conlleve a que la empresa pueda desarrollarse bien y que puedan satisfacer a los clientes de la mejor manera. En ese punto del comportamiento individual y grupal, dentro de la película Rush, que pertenece al sector terciario enfocado al ocio, el comportamiento individual en los pilotos fue determinante para dar una buena imagen al público externo y de esta manera generar más aficionados, que para una empresa de este tipo es una meta muy importante que más público los vea. Dentro de la película de los piratas de Silicon Valley, podemos observar que Apple pertenece al sector cuaternario enfocado a la innovación de tecnologías y también podemos observar que se compone por grupos permanentes de trabajo, es decir, que van enfocados a realizar una función en específico. Este comportamiento de los grupos de trabajo se veía afectado por el trato que les daban sus jefes o sus autoridades, que en este caso el jefe era Steve Jobs, y este trato, al no ser tan bueno en algunas ocasiones, generaba que no hubiera una afiliación de algunos grupos de trabajo hacia la empresa. Y bueno, esto era malo debido a que esos grupos de trabajo son esenciales para el funcionamiento de la empresa y para la elaboración de todos sus productos. Y lo mismo pasa con el sector industrial, ya que las empresas necesitan grupos de trabajo permanentes para que lleven una función a cabo, una función específica, y que estos grupos estén cohesionados y bien dirigidos. También este comportamiento de los grupos de trabajo da una buena o mala imagen al público externo. Bueno, pues para finalizar nuestro análisis vamos a seguir con el tema de inversionistas y accionistas. En el caso de la película de Rush podemos ver muy clara la manera en la que se suscita este momento, puesto que uno de los concursantes recibe un apoyo por parte de un patrocinio que podría ser, que más bien es una inversión. Esto sucede para que justo este concursante pueda recibir más apoyo para que su carro pueda estar mejorado. En el caso de los Piratas de Bali, podemos ver cómo es que esta empresa mejora a partir de que una inversión llega a ellos, y mejora en diferentes ámbitos, como lo es, o sea, su equipo de trabajo mejora y asimismo las nuevas tecnologías que van desarrollando cada vez son mejores.
Estos dos tipos de inversiones los podemos ver relacionados con nuestra empresa, que es Plasticami, puesto que esta empresa recibió una inversión inicial para poder crear la maquinaria y equipo. Esta inversión estuvo hecha por parte del fundador, quien decide comprar la maquinaria, el equipo y la materia prima suficiente para empezar la producción. Hablando de sectores, podemos concluir en que en el caso de Rush es el sector terciario y es el subsector del ocio. En este subsector es más común obtener patrocinios o inversiones, puesto que no es lo suficientemente apoyado y muchas veces tampoco es tan remunerado como lo puede ser el sector industrial, que estamos hablando de los Piratas de Bali y de Plasticami. En ninguno de estos dos últimos podemos ver que una empresa se va publicitada a través de otros productos, puesto que no se generan inversiones de ese tipo, más bien del tipo patrocinio. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.